Muy bien, jóvenes, ahora vamos a dar inicio al tema determinar las causas que dan origen a la suspensión o terminación de la relación laboral. Vamos a ver dentro de nuestros contenidos de este video la suspensión y terminación de la relación laboral, ya sea por suspensión de contrato, vamos a ver las causas de la suspensión, terminación de contratos, causas justas que facultan al patrono para terminar el contrato de trabajo. Los términos de suspensión temporal de los contratos de trabajo sin responsabilidad patronal, y recuerden que esto fue escrito prepandemia, por lo tanto, algún término involucrando una suspensión laboral sin responsabilidad patronal relacionado con la pandemia no estaría directamente contemplado dentro del artículo 74 que vamos a ver a continuación. Algunos de los términos son, ya sea por la falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea culpa del patrono. La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. A este inciso B es que nos apegamos en nuestro caso de pandemia para poder suspender las relaciones laborales en nuestro país debido a la pandemia, ¿de acuerdo? Es una fuerza mayor, es un caso fortuito. Trae como consecuencia necesaria, inmediata y directa suspender las labores. Punto C, por la muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. En los dos primeros casos, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Ahora continuamos con la terminación de los contratos de trabajo. El artículo 81 es muy utilizado en las cartas de despido y vamos a saber por qué. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo a cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de hecho contra su patrono. Aquí estamos hablando de causas para terminar el contrato laboral. B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina y se interrumpan las labores. C. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Cuidado con el número C. D. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. También es causa de terminación de contrato cuando el trabajador revele los secretos a los que alude el inciso G del artículo 71. Creo que hay más. Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de las personas que allí se encuentren. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo, o sea, haga abandono de trabajo, sin permiso del patrono, sin causa justificada, durante 2 días consecutivos o durante más de 2 días alternos dentro del mismo mes calendario. Ojo ahí, no tienen que ser días seguidos. Pueden ser en un mes, 2 días, aunque sean separados.
Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar en perjuicio del patrono las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indique con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando. ¿Ok? Desobedezca las medidas preventivas o para evitar accidentes o enfermedades que se le están diciendo que tiene que cumplir. Cuando el trabajador, después de que el patrono lo aperciba es llamarle la atención. Cuando el trabajador, después de que el patrono le llame la atención por una vez, incurra en las causales previstas en A, B, C D y E del artículo 72, que son las prohibiciones del trabajador que vimos anteriormente. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias, atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales ha sido contratado. Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria, también es una causa de despido, y cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato de trabajo. Vamos a ver ahora el artículo 82. El artículo 82 dice: el patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas anteriores, dice, no incurre en responsabilidad cuando, y vean, estas son las causas bajo las condiciones bajo las cuales sería un despido sin responsabilidad patronal. Y dice: si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder, y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que, de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia condenatoria en caso del patrono. Aquí estamos hablando de el patrono que despida a un trabajador por alguna de las causas enumeradas en el artículo anterior no incurrirá en responsabilidad. Perdón, esta es una aclaración del artículo 81. Entonces, cuando se despide en alguna de estas causas que están en el artículo 81, se va sin responsabilidad. El empleado se va sin derecho, ¿de acuerdo? Se llevaría solo su salario, sus vacaciones y su aguinaldo. Perdería la cesantía y el preaviso. Y luego nos da ya más información el artículo 82, que ya es de otro tema, y dice que si después del despido se comprueba que no era cierta la causa, pues ya entonces le toca todo, ¿verdad? Le toca el preaviso, le toca la cesantía y daños y perjuicios y hasta salarios caídos, que viene siendo el dinero que hubiera ganado durante todo este tiempo que estuvieron en pleito. No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas, esto es, así viene en el texto, tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se reducirá a la mitad el monto de los daños y perjuicios a que se refiere el párrafo anterior. Siempre que el trabajador entable juicio para obtener las prestaciones de que habla este artículo, y el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido y la circunstancia de haber notificado esta por escrito al trabajador en el momento de despedirlo, los tribunales de trabajo condenarán más bien al trabajador a pagar ambas costas del litigio. Les explico esto. El trabajador ya despedido acusa al patrón y le dice: no es cierto, no sé, eso no se desapareció, etc. Y el patrono demuestra
que efectivamente sí se perdió, sí se desapareció, sí se le notificó por escrito, o sea, el patrono se defiende y lo comprueba. Entonces, no solo el trabajador mentiroso pierde el caso, sino también que lo van a condenar a pagar ambas costas del litigio. Eso quiere decir que lo van a obligar a pagar tanto el abogado que le tocaba a él, porque recuerden que hay defensores públicos, ¿verdad? Le va a tocar pagar ese abogado más el abogado del patrono o los abogados del patrono. Se le va a hacer pagar ambas costas del litigio por mentiroso y le impondrán en la misma sentencia, como corrección disciplinaria, una multa de 4 a 20 colones. Hice una pausa escandalosa, pero es que recuerden que este documento es anterior, que se convertirá forzosamente en arresto si el perdidoso no cubre el monto dentro de las 24 horas siguientes a aquel en que quedó firme el respectivo fallo. Sin comentarios. Causas justas que facultan al trabajador. Vean, esta se las trae. ¿Cómo un trabajador podría dar por terminado su contrato? Ojo que no estamos necesariamente hablando la normal, ¿verdad? Vamos a leer. Causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato. Cuando hablamos de causas justas, bueno, espero que me lo diga más adelante. Vamos a leer el texto tal cual viene en la ley y dice, artículo 83. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Eso le daría permiso o derecho, no permiso, le daría derecho al trabajador de terminar su relación laboral con causa justa. Es que eso es lo que quiero que pongan atención, porque al ser una terminación por causa justa, pero el que está terminando la relación es el trabajador, él tendría derecho a pedir cesantía y preaviso, ojo, pero usted diría, pero el que está terminando la relación es el trabajador. Bueno, solo si se ampara en el artículo 83 y bajo estos incisos sería por causa justa y puede alegar en los tribunales el pago de su cesantía y preaviso porque lo terminó el trabajador por causa justa. Por ejemplo, no me pagaban, no me pagaban, yo no voy a seguir yendo si no me pagan. Entonces yo terminé la relación laboral, pero por causa justa. B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez, o se conduzca en forma reñida con la moral, o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. Cuando un dependiente del patrono o una de las personas que viven en casa del patrono cometa con autorización expresa o tácita, recuerden la diferencia. Tácita es cuando se implica, entonces dice, cuando alguien que viva en la casa con el patrono, ya sea con permiso así súper verbal, donde se le dice, sí, vaya y lo hace, o una autorización tácita, con eso deben tener mucho cuidado. Una autorización tácita es que yo doy por entendido que le estoy dando el permiso. Puede que no lo diga, pero estoy implicando, estoy um, dando a entender que doy permiso. Entonces, por eso dice autorización expresa o tácita, ¿verdad? Alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. No tiene por qué solo ser el patrono. Si manda a alguien que viva en la misma casa a que le haga daño, con su permiso expreso o tácito, también le da derecho al trabajador a terminar la relación laboral con causa justa. Vamos con la D. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles de trabajo del trabajador. Si está en la ley, jóvenes, lamentablemente es porque ha ocurrido y ocurre. Inciso E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en horas que no sean laborales, siempre que dichos actos no hayan sido provocados
y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía para el cumplimiento del trabajo. Es algo similar al que vimos, que un montón hemos leído, al que vimos por aquí arriba. Ok. F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. Entonces le da derecho a terminar el contrato laboral de modo justo, muy apropiado para esta época. G. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumple las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. El H, cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o de las personas que allí se encuentren. Y cuando el patrono viole algunas de las prohibiciones contenidas en el artículo 70. Y J. Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Muy bien. Vamos a continuar con las causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus causahabientes. Pongan atención a este título. Causas que terminan con el contrato de trabajo sin que sea responsabilidad para el trabajador y sin perder los derechos. ¿Okay? El artículo 85 dice, por la muerte del trabajador, por la necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales, como las del servicio militar u otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a imposibilidad absoluta de cumplimiento. Ahora bien, ustedes podrían decir, en nuestro país, Costa Rica, no hay ejército. ¿Por qué entonces el artículo 85 en su inciso B nos dejan esta, esta puertita, ¿verdad? Pues bueno, eso es para dejarlo listo, para dejarlo en caso de que haya un llamamiento a la población. Entonces, en esos casos podría darse por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, pero sin perder los derechos, en caso de haber un llamamiento nacional. C. La fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial, la incapacidad del patrono. ¿Okay? Esta regla solo rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, esas tres palabras las van a ver con frecuencia, necesaria, inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y cuando se haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores alimentarios del occiso, insolvente o fallido y la propia voluntad del patrono. ¿De acuerdo? Ahí se terminaría el contrato sin responsabilidad del trabajador y sin perder sus derechos. Recuerden que derechos son tres: salario, vacaciones y aguinaldo. Son sus derechos, no los puede perder bajo ninguna circunstancia, independientemente de la razón por la cual salga del trabajo. Estas tres no las puede perder. Las prestaciones a que se refiere en la parte A de este artículo podrán ser reclamadas por cualquiera de los parientes con interés que se indican posteriormente. Ellos deben indicarse ante la autoridad judicial de trabajo que corresponda. Esas prestaciones serán entregadas por aquella autoridad a quienes tuvieren derecho a ello,
sin que haya necesidad de tramitar juicio sucesorio para ese efecto y sin pago de impuestos. Esas prestaciones corresponderán a los parientes del trabajador en el siguiente orden. 1. Primero el consorte. Con consorte se refiere a esposo o esposa. Los hijos menores de edad o inhábiles. Los hijos mayores de edad van en ese orden, ¿verdad? Dice los hijos mayores de edad, los padres y las demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos. Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho individual y solo en falta de las que indica el inciso anterior entran las que siguen. Para el pago de las prestaciones indicadas, el tribunal correspondiente ordenará la publicación de un edicto en el Boletín Judicial. 8 días después de su publicación, el juez de trabajo determinará la forma en que se deba entregar el giro a los interesados conforme al orden establecido. Si se presentaren consignaciones por este concepto, o sea, apelaciones, el juez deberá llamar de inmediato a los interesados mediante una publicación del edicto del Boletín Judicial. Cuando el trabajador se acoja, ojo, esta es para la pensión, cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión por vejez, muerte o retiro concedidas por la Caja Costarricense del Seguro Social. Vean, cuando una persona sale pensionada, tiene derecho a su liquidación, para que lo tengan presente. Dice, está cortado el texto, concedidas por la Caja Costarricense del Seguro Social o por los diversos sistemas de pensiones de los poderes del Estado. Les comentan esa salvedad porque recuerden que tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Educación tienen su propia entidad reguladora de pensiones, ¿verdad? Que están debidamente adscritas y son reguladas por la SUPEN. Dicen por las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades. Causas para que el contrato de trabajo termine sin responsabilidad para ninguno de los dos. Ese sería el artículo 86 y nos dice, solo bajo las siguientes condiciones. A, por el advenimiento del plazo de los contratos a plazo fijo, o sea, ya se le habían dicho que eran 3 meses y se acaban los 3 meses. Salvo en el caso de prórroga que ya vimos anteriormente, que si era un contrato por tiempo fijo, no sé, unos 3 meses, y se le pasó y ya va por 5, pues ahora adquiere todas las obligaciones y derechos de un contrato por tiempo indefinido. Por eso deben ser tan cuidadosos y rigurosos con los tiempos de los contratos. Y dice, y por la conclusión de la obra en los contratos que era por obra. B, por las causas expresamente estipuladas en él. El contrato decía que se acababa bajo ciertas condiciones, suceden las condiciones, se acaba el contrato. Y C, por mutuo consentimiento. Ambas partes acuerdan terminar y aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. Entonces, bajo esas condiciones, si ambos están de acuerdo, entonces no habría responsabilidad para ninguno de los dos. Siempre y cuando recuerden que los derechos son irrenunciables. Preaviso, cesantía. No, preaviso no, ni cesantía. Aguinaldos, salario y vacaciones son derechos irrenunciables, aunque los pongan a firmar documentos para que lo tengan presente. Muy bien.